La historia del espionaje está imbricada con la formación de los estados modernos. En los siglos XV y XVI, el Imperio Español, el británico y el otomano urdieron redes extensas de espías cuya misión era informar sobre los avances de sus rivales. Si bien el espionaje se agudiza en periodos de conflicto, en tiempos de paz se mueve entre las sombras. Durante el siglo XX, surgieron las agencias de inteligencia dedicadas a espiar no solo a los extranjeros, sino a los propios ciudadanos. Su contraparte, los espías que actúan en favor de la gente común, son los denunciantes que filtran millones de documentos a la prensa. Algunos de los golpes más ambiciosos del periodismo han dependido de los empleados que deciden traicionar a sus gobiernos y sus empresas para divulgar información de otra forma inconseguible. Nuestra intención en estas páginas fue equilibrar la imagen enigmática de los espías con la escabrosa realidad que viven tanto los afectados por el espionaje como los propios agentes, cuyo destino puede ser la ruina personal. Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa, en el que hoy seguiremos nuestra indagación del tema del mes de junio, que es espías y en sus múltiples posibilidades. Y para este segundo episodio nos adentramos en terrenos a lo mejor prohibitivos para la experiencia humana, viajamos hacia la escala más diminuta de la materia, ¿no? Hacia los linderos subatómicos, que son, pues, en términos prácticos, el fundamento de todo lo que existe. Sin embargo, como se imaginarán, asomarnos a esta capa elemental del todo, y así esté adentro de nosotros y en todo lo que nos rodea, pues es complejísimo, ¿no? Es complejísimo. Así que por ahí nos vamos a ir a espiar esto que es de lo elemental, pues a lo complejo. Y para eso nos acompaña el físico Alejandro Frank, que les cuento ha sido director del Instituto de Ciencias Nucleares, así como del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, y por mucho tiempo ha espiado los núcleos, átomos y moléculas, es decir, lo elemental, y desde hace una década empezó a espiar también el mundo exterior y su complejidad. Alejandro, verdadero gusto y honor. Muchas gracias, Andrés. Para mí también es un gran gusto y un gran honor. Oye, no sé cómo por dónde nos vamos a ir. En algún momento tenemos que empezar pues diciendo qué maneras tenemos de asomarnos, ¿no?, a estas capas de lo elemental, o qué maneras hemos tenido. Así que a lo mejor deberíamos empezar pues, por el principio. ¿Cómo por el principio. Todo esto de la física. Sí. De partículas. Sí, bueno, para sorpresa de nuestros predecesores, que creían con Newton y Galileo y Kepler y todo, que habían descubierto las reglas de la naturaleza. Hay una famosísima anécdota de Laplace, que Napoleón le preguntó, después de ver su libro sobre el movimiento del cosmos, de los planetas, Messier, no veo aquí a nuestro Señor mencionado. Y dijo, no es una suposición necesaria. ¿Okay? Ya una sensación de que ya entendimos, clockwork le dicen, el relojito. Y a partir de 1900 más o menos se toparon de pronto con experimentos que no podían explicar. Claro. Y que parecían contradecir todo aquello que habíamos entendido, no solo en la mecánica, que fue lo que yo acabo de mencionar, sino en el electromagnetismo, en la teoría del calor, etc. Y fue cuando Planck, para tratar de resolver empíricamente uno de los problemas más serios que se encontraron, propuso que realmente la energía no es continua, sino que está dividida en pedacitos, en cuanta, que así se llaman, los cuanta, y que eso hacía que el experimento se entendiera, pero nadie sabía qué demonios estaba pasando. Y luego se metieron otros, incluyendo Einstein, que mostraron que otros experimentos inexplicables, el efecto fotoeléctrico, no voy a explicar, no se asusten, también requería de que la materia, en este caso los electrones, los fotones, la propia luz, estuviera dividida en pequeños cuanta, en pequeños cachitos de energía. Y ahí empezó una revolución del pensamiento.
Claro. Ahí empieza, digamos, hace 120 años. 1900 es la publicación de Planck, y luego vienen Schrödinger y Heisenberg y todo, que podemos tocar en algún momento, que empiezan a descubrir las nuevas leyes que rigen en este mundo microscópico y que no son consistentes aparentemente con nuestra experiencia, nuestra lógica, nuestra visión del mundo. O sea, no se concilia, bueno, aún, al menos, no sé. Sorprendentemente, Andrés, llegan en los 20, Schrödinger y Heisenberg y otros, a construir una teoría matemática que describe estos fenómenos de una manera impresionantemente exacta, pero sin entender realmente qué significa esa teoría, cómo interpretarla de acuerdo a nuestra lógica, a nuestra experiencia de vida. Mucha gente piensa que, bueno, nosotros evolucionamos precisamente en ciertas escalas de tiempo, que son enormes comparadas con las escalas de los átomos. Claro. Un electrón le da vueltas a un núcleo millones y millones y millones de veces en un segundo. Entonces no estamos construidos para pensar ni para haber experimentado eso. Igual las velocidades, la teoría de relatividad, que es otro tema, en donde cuando afecta realmente esta teoría es a velocidades tan grandes que jamás las habíamos experimentado, sino hasta hace poco. Y sin embargo, Einstein en particular, y muchos otros después, lograron, a partir también de contradicciones en la teoría, en el experimento, construir una teoría que se mantiene firme hasta el presente. Las dos, la relatividad y la mecánica cuántica, que son la base, se puede decir, de la ciencia física actual, se mantienen ahí firmes después de 100 años. Oye, entonces, bueno, nada más como para, digamos, para espiar capa tan diminuta del todo, básicamente entonces hay la manera de espías teóricos, yo creo, y espías experimentales, ¿no? Muy buen punto. Y tienes observaciones en una y otra, predicen, y al predecir funcionan, ¿O no? hasta cierto grado, no, o no. Y luego lo que sucede es que, claro, también pensando en que lo que estabas mencionando al principio, como que es condición humana que cada generación o grupo o unas cuantas generaciones juntas sienten que ya entendieron. Ya lo hicimos, ya lo no hay hicimos, más que explicar aquí. no hay más que explicar. Acabas de tocar un punto fundamental, es la retroalimentación entre el pensamiento. Yo siempre pongo una figura en que están Platón y Aristóteles, y Platón se llama la escuela de Atenas, la pintura, y está apuntando hacia arriba Platón y hacia el suelo Aristóteles, y yo la pongo en mis charlas para hablar de esta combinación entre el pensamiento y el experimento. Y cómo estos se retroalimentan, o sea, vemos cosas que no entendemos, tratamos de hacer una teoría. Esa teoría se acerca más al experimento, no hay un error de interpretación los que creen que los científicos encontramos la verdad. Lo que encontramos es mejores aproximaciones. Pero esas mejores aproximaciones nos llevan a tener mejores instrumentos. Y al tener mejores instrumentos, vemos más a fondo y resulta que la teoría esta no es suficiente y se sigue. Es un bucle, claro. Está pasando de nuevo en el aspecto de la cosmología, aunque no es el tema del microcosmos, pero cuando Galileo construyó su telescopio, volteó y vio que la cosmología de ese momento, que era la eclesiástica, no funcionaba. O sea, el Sol es perfecto, los planetas, y ve satélites dándole la vuelta a Júpiter. Se cae el paradigma, ¿no? Se cae el paradigma. Pero ahora tenemos unos telescopios que están en órbita, no, pero lejísimos, el James Webb en particular, y están viendo cosas que no podemos
meter dentro de nuestra teoría cosmológica, que ya todos jurábamos, el Big Bang y esto y el otro. Y esto está sucediendo constantemente y por eso es tan maravilloso este juego que tú señalas. No, es fantástico, entre imagínate. el experimento y el pensamiento. Qué aburrido, digo, también por otro lado. Y pensando haciendo la analogía del telescopio y el cosmos, pues pasa lo mismo hacia adentro, ¿no? O sea, con el microscopio. Cuando empezamos a tener microscopios y empezamos a ver que había pues microorganismos en todos lados. El movimiento browniano, que por cierto también Einstein, que ya sabes, el año milagroso le llaman, en 1905, explica 3 o 4 fenómenos inexplicables hasta ese momento. Y tienes toda la razón, también hacia el lado de lo pequeñísimo, que es el tema de esta conversación. El ir comprendiendo, o por lo menos manejando la teoría, la mecánica cuántica, nos ha permitido ir construyendo más y más y más instrumentos que ya no son microscopios exactamente. Nadie ha visto un átomo o un electrón, pero todo es consistente y ya tenemos instrumentos que nos permiten verificar a esas escalas o no, o encontrar nuevos fenómenos hacia ese mundo microscópico. Pues mira, se nos acaba de casi ir el primer bloque, entonces no le cambien porque ahorita que volvamos vamos a hablar de esos instrumentos, de los que hay ahorita y de los que a lo mejor vienen. Así que vamos y venimos, no le cambien. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Qué bueno que no le cambiaron y si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos hablando con Alejandro Frank de espiar el nivel subatómico, ¿no? De meternos a la capa más esencial, elemental de la materia y de nosotros mismos y del todo. Y aquí nos surge un poco una duda de qué estamos hablando realmente, ¿no? Porque una cosa es cómo nos aproximamos, pero ¿qué estamos tramando en estas dimensiones, ¿no? O sea, ¿y cómo lo espiamos? El átomo y los núcleos. Y son una cosa de un tamaño ridículo. Incomprensible de alguna manera, ¿no? Mira, un átomo típico, un átomo chiquito, el hidrógeno, mide una 100 milésima de una millonésima de un milímetro, de un centímetro, ¿ok? Es una cosa que no podemos concebir del todo. Pero el núcleo de ese átomo, descubrimos en los 30 más o menos, que hay un núcleo en el centro. Y si el átomo que acabo de hablar, que es bastante ridículo, donde está toda la química, porque los electrones interactúan unos con otros, y eso es la química. Pero empieza el asunto de las partículas cuando se descubre la existencia de ese núcleo, que para hablar del tamaño correspondiente, te diría que el átomo que acabamos de hablar es una cancha de fútbol. Okay. Entonces, el núcleo sería la cabeza de un alfiler en el centro de la cancha. Sin embargo, yo dediqué 30 años de mi vida a tratar de entender cómo se comportan esos pequeñísimos pedacitos de materia y, digamos, la sorpresa enorme es que podemos, con el pensamiento, con los modelos, con las ideas, llegar a entender
de una manera profunda. Son como campanitas los átomos, núcleos y la mecánica cuántica. Tienen solo ciertos sonidos, ¿okay? Que no son sonidos en este caso, son radiación, pero de ciertas características. Son su huella digital. Entonces, hemos podido desentrañar a estos núcleos que a su vez están constituidos de otras partículas. O sea, era la cabeza del alfiler en el fútbol. Hay algo allá adentro que entendemos bastante bien, y los propios constituyentes del núcleo, que se llaman protones y neutrones, están constituidos a su vez por partículas más pequeñas, que se llaman quarks, y parece que ahí se acabó la historia. O sea, que los quarks no están constituidos por otras partículas. Hasta donde podemos saber en este momento. Entonces, tú me preguntabas hace un momento, ¿cómo investigamos esto? Bueno, la verdad es que si tú tuvieras en una bolsa, una caja, metida unas campanitas, agarrarías un rifle de municiones, empezarías a dispararle y oirías pim, pam, pum, y como eres muy listo, dirías, está constituido, adentro hay 8 campanitas que tienen estos tonos. Eso hacemos. Nada más que lo que tenemos que disparar son a su vez partículas. Tenemos que excitar a estos pequeños, tanto a nivel de electrones, que son energías visibles, como a los núcleos, como más adentro. Entonces el CERN es un gran rifle de municiones. Oye, el CERN, nada más para quien no lo haya cachado, es el acelerador. Es el gran acelerador que está en Ginebra. Okay. Yo lo he visto varias veces, que es una cosa gigantesca, ¿no? Gigantesca, son como 28 kilómetros de diámetro. Correcto. Y me tocó que estuviera abierto. Y hay 4 grandes detectores. Entonces uno se imagina pues, un detector. No, es como una catedral. Las nuevas catedrales son estos detectores absolutamente gigantescos, en los que, para el nacionalismo mexicano, debo decir, que México ha participado construyendo parte de esos detectores. ¿Okay? Entonces eso hacen ahí, en este gran, y trabajan miles de científicos en tratar de entender las campanitas esas que están adentro de estas cajas que están, y ver así, y ese es el gran, porque la pregunta es, ¿de qué sirve esto? Bueno, resulta que mientras más energía usamos, por eso estos aceleradores gigantes, se necesitan aceleradores gigantísimos para poder acelerar a las partículas, las municiones, lo suficiente para ver esas distancias. Entonces, resulta que mientras más energía usamos, podemos ver a nuestro universo hace miles de millones de años, porque según nuestra cosmología actual, las teorías cosmológicas, el Big Bang, la gran explosión, vivía en estas energías altísimas. Entonces, para entender el origen del universo, es muy curioso. Sí. Tienes que entender cómo está constituida la materia a estos niveles, digamos, irrealmente pequeños. Pero es fantástico, porque es un espejo que... Es todo, es la comprensión de la naturaleza. O eso querríamos, ¿no? Oye, y pensando en esto, yo a veces pienso en el CERN cuando veo las fotos, ¿no? Y sobre todo cuando lo inauguraron, que fue muy platillo y visitas. Y o sea, si uno en su casa conectar el DVD, el cable y alguna otra cosa, ya tienes un problema. Uy, en esta cosa de cableados es francamente sorprendente. Es el experimento más grande que ha emprendido la humanidad, y para poder manejar los datos se han desarrollado ahí. Claro, te pide tecnología. Internet. Te pide tecnología, eso el Internet se inventó ahí. Okay. Te piden la tecnología para poder manejar estos millones y millones de datos. Podemos hablar luego de inteligencia artificial. Y ya con eso se justificaría que diga, ¿y para qué sirve eso? Bueno, por lo menos para las cosas derivadas que salen de ahí. El Internet, pues todo el mundo sabría hoy en día. Pero fíjate, Andrés, que ese es un tema que es difícil comprender para la mayoría de la gente. ¿Qué otra cosa, como seres humanos, qué
¿Qué nos caracteriza? La curiosidad, el entender de dónde venimos, qué somos, cómo se formó el universo, hacia dónde va el universo. ¿Okay? Ya eso en sí debería ser justificación. Debería total, ser suficiente. Pero de acuerdo. tiene repercusiones en todos lados. Tú y yo estamos hablando al frente de una serie de aparatos que funcionan con las teorías cuánticas aplicadas, etcétera. De acuerdo. Oye, bueno, este es el CERN, y por ahí yo escuché que viene una nueva, que es el futuro colisionador circular, que promete ser 3 veces más grande que el CERN, que ya no sabemos Mira, van a poner. ese es un tema controvertido, Ok. porque hay muchos otros aspectos de la naturaleza que tenemos que explorar, y eso nos lleva a la idea de la complejidad, hacia afuera. Okay. Porque no es cierto que podemos entender al universo quitando más y más y más capas. Y eso sucede por un fenómeno que se llama la emergencia. No es lo mismo las partes que el todo. Claro. Entonces, hay muchos sectores de los científicos que protestan que se invierta una barbaridad de dinero para seguir tratando de encontrar una capita nueva, cuando que no entendemos, y además es más urgente, y yo estoy de acuerdo, entender la complejidad de la naturaleza, del mundo, el cambio climático, etcétera, donde esto de la física de partículas no es precisamente relevante en este momento. Oye, sí, esto es como que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Esto de las Esa capacidades es la famosa emergentes, frase. y podremos pensar que la conciencia humana es así, ¿no? Probablemente. Desde la vida, fíjate. O sea, hemos estado hablando de la materia, hasta ahorita, los átomos, los núcleos, el tamaño, qué pasó, incluso hacia lo grande. Pero cómo apareció la vida, no lo sabemos. Aún no lo sabemos. Y cómo se autoorganiza esta vida, y de ahí para adelante. Y luego, la inteligencia. A veces somos muy antropocéntricos. Y cuando pensamos en la conciencia o en la inteligencia, pensamos en los humanos. Pero yo siempre hago mi chiste de que si a mí una cucaracha me ve, se asusta terriblemente, me ve, huye, desaforada, busca alimentos, busca reproducirse, etc. ¿Qué grado de conciencia tiene? Ya es inexplicable. Ya, completamente. Entonces, oye, si luego ni siquiera nos ponemos de acuerdo en una definición precisa de vida, ¿no? O sea, el virus, ya sabes que si hay, es vida o no es vida. Yo soy de los que creo que el virus está más vivo que... Ya ves cómo nos controlaron hace poquito por 3 años. Y luego también en estas capas, ya a mí me gustan, digo, esto ya es otro tema, pero ¿por qué no? O sea, para eso estamos aquí, es espiar otras partes, ¿no? Espiar la complejidad. A mí me gustan mucho los parásitos, siempre me llaman mucho la atención. Y me gusta mucho la idea de quién lleva qué, o sea, como la matrosca, la muñeca, ¿no? O sea, porque tienes un parásito que cambia la conducta de su hospedero, sí. Y luego tienes un virus que está dentro del parásito, y entonces ahí es donde empiezas con eso de... Exactamente, empezamos por la simbiosis, que es lo que llevó a los organismos complejos, ¿no? La vida fue, por miles de millones de años, unicelular. Sí. Y ¿cómo se llegó? Yo creo que Lynn Margulis ahí es la heroína y no ganó el Nobel. No le dieron el Yo Nobel, creo que algo tiene que ver con problemas de género, pero seguramente. Ella da la pauta de cómo empieza la vida compleja, multicelular. Multicelular. Y sí, para mí, en este momento de mi vida, en que he transitado desde estar confinado a estas distancias inimaginables por muchas décadas, he logrado salir y curiosamente mis conocimientos matemáticos me han ayudado a poder espiar ahora a organismos. Trabajo con médicos, trabajo con biólogos y es sensacional. Es el universo que se abre más, es el de la biología. Bueno, pues... Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, oye, pues no hay ni siquiera Nobel, ¿no? No, pues fantástico, fantástico. Y claro, todo pues al final los recorridos nutren el siguiente parte del camino. A lo mejor no puedo haber llegado ahí sin previamente... ir entendiendo. Y quién sabe si en unos partes. años
vuelvas a la parte, ¿no? Porque Fíjate que yo doy una charla que se llama De lo elemental a lo complejo. Y lo primero que explico es que lo elemental no es lo fácil, sino los elementos que componen la materia, la vida, Claro. etc. Y lo complejo no es lo complicado, sino el conjunto, el complejo de edificios, el complejo de elementos que componen, etcétera, ¿no? Y en esa frontera, como decía Kaufman, yace la vida, entre algo demasiado rígido para sostener la vida y algo demasiado caótico o demasiado irregular para sostener la vida. Mis investigaciones actuales, haciendo un pequeño comercial, Sí. son precisamente en estudiar qué señales, cómo podemos entender esta frontera en donde yace los organismos autoorganizados o que están vivos. Pues muy bonito. Perfecto, quedamos para cerrar con eso. Me parece fantástico. Ya tendremos oportunidad de invitarte nuevamente, ¿no? Y yo a clavarnos ti, ahí. al Centro de Ciencias de la Complejidad, en cualquier momento. Pues muchas gracias por haber venido, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por haber sintonizado. Nos vemos la próxima semana en que este viaje que empezamos con la espía de lo más pequeñito y lo fuimos sacando, la próxima semana nos vamos a ir al cosmos. Bueno, entonces misma hora, mismo canal y seguimos aquí con nuestro tema mensual que es espías.